leyendo la primera parte del libro, del apunte, parte uno y parte 2, ahí tienen mucho para hacer, ¿no? Pues mucho para ir leyendo, por lo menos la parte uno, ¿eh? Por lo menos la parte uno. Hoy quería avanzar un poquito más con algunas generalidades, pero veo que no sé si tienen ganas o si... Rápido, hoy una clase tranqui, como para ir ganándole un poco de tiempo a un montón de cosas, ¿no? A ver, voy a hacer algo que no sé si me va a salir, porque acá hay cosas que no... Voy a poner una diapositiva en blanco, cosas de que sea como pizarrón, ¿no? Ahí está. A ver ahora si sale. Y ahora ya están todos, más o menos. A ver, chat. Buenas noches a todos. Martín García. Yo fui el que salió. Profe, una consulta. Sí, A mí recién me inscriben en este curso. sí, Antes había estado entrando a las clases del 3 de 3. sí. El libro que hace el profe, no me acuerdo lo que decía en ese momento, Rosalén. Cosalén, Sí, tiene una versión nueva este año. ¿Es lo mismo? exactamente lo mismo, mirá. Perdón, yo recién salí donde no tenía que salir, así que hice cualquier. Hice como los chicos que cortaron las clases, qué sé yo. El libro, si querés compararlo después, el apunte, ¿no es cierto? El apunte, se llama parte uno y tiene cuestiones similares, ¿sí? Acá estábamos el otro día agrupando subíndice para llegar a la ecuación general de gases y habíamos llegado a esto, que podíamos caminar por una diabática y después una isoterma. Acá teníamos la isobárica 1A y la A2 como isotérmica. O también podíamos llegar a la misma ecuación combinando la ley de Boyle-Mariotte de 1A a volumen constante y de A hasta 2 la ley de Charles. Así que bueno, se puede representar de las dos formas y llegamos a la ecuación de gases, que es P1B1, pero es la mía, es el mismo apunte, ¿eh? Es el mismo apunte. De acá hay que ir leyéndolo, acomodándose. Hoy quería continuar un poquito con la parte, no de esto no, esto transformaciones todavía no. Estas son transformaciones, esto todavía no. Pero sí avanzar un poquito con la primera parte de principios y etcétera. ¿Eh? ¿Ese es el libro que vos tenés también, el apunte que vos tenés? Sí, profe. Creo que, o sea, el profe nos dijo que estaba haciendo uno nuevo, que es ahora el 2021, pero no dijo si actualizó mucho en diferencia de la versión esa Estamos o trabajando con Rosalén y no hay mucho para diferenciarse. No hay mucho. Seguimos con este libro. ¿Sí? Seguimos con ese Buenas noches, libro. profe. Hola, buenas noches. Sí, dígame. Yo quería pensar que habíamos llegado la clase pasada a escribir que presión por volumen era igual este, a un RU, a un R universal que tenía distintos valores por una temperatura. Este volumen era volumen por número de moles, así que acá lo teníamos que dividir por número de moles. Y si cambiándolo un poquito a esto, porque ese era el 0,22,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por mol. Si ponemos P por B
y a este R universal lo transformamos en un R que está en las tablas, el R de los gases, pero que está dividido por el peso molecular. Y este N que estaba acá abajo lo pongo multiplicando por acá, y bueno, me queda multiplicado por la temperatura. N, número de moles, peso molecular, volumen, bueno, y este N que tengo aquí lo vamos a poner, que número de moles, lo vamos a poner dividiendo al denominador, o sea, peso molecular dividido número de moles. Y el peso molecular dividido número de moles es 1 sobre la masa, porque la masa es el número de moles dividido el peso molecular. Así que esto queda P por B igual a M por R por T. Esta es la ecuación de estado así como la conocemos, porque con número de moles, etcétera, la conocen los químicos, nosotros no. Así que la ecuación nuestra es P por B, M, R por T. El R es la constante de cada gas, mientras que el RU es la constante universal, que vale 848 en unidades técnicas. Siempre vale lo mismo. También esto se conoce de otra manera, un poco más técnico y más práctico. A veces nos independizamos de la masa en sistemas de control y ponemos en función volumen perdón, estornudé y no alcancé a sacar el sonido, así que se debe haber escuchado del otro lado. Hasta luego, profe, Nerán. Es el COVID. Bueno, no, que venimos zafando bien, ¿eh? Venimos zafando. ¿Ustedes cómo andan? Harto, Bien. profe. Bien, profe. También, zafando. Bien. Cuidándonos y zafando, tal cual. Pariente cercano, pero por acá todo bien. Me quedé preocupado con la chica de Formosa el otro día, con su pariente en Formosa, ¿no? Sí, profe, justamente. Está en eso, recuperándose. Bien. Bien, me alegro. Bien, es joven. Bien, Me mi alegro. primo. Bien. Volumen sobre masa es volumen específico. Igual a R por T. Así también es otra forma de ver la ecuación de estado. El volumen específico, que es volumen sobre masa, tiene que ver mucho con la densidad, que es masa sobre volumen. De hecho, es la inversa, ¿no? Volumen específico está relacionado con la densidad, 1 sobre la densidad. Bueno, ecuaciones, propiedades. Estas son propiedades de la materia, mientras que estas son ecuaciones de estado. Como quieren ver la ecuación de estado, generalmente lo más práctico es estas dos que yo recuadré como volumen en términos de masa o volúmenes específicos. Bien. Ahora, pensando en esto, estos son para gases ideales o perfectos. ¿Sí? Los gases ideales cumplen la ley de Boyle-Mariotte. Los gases ideales y perfectos. Y si no fueran ideales, ¿qué pasaría? Entonces ahí partimos de otra cuestión. Pensamos en gases reales. ¿Cómo eran los gases ideales? Bueno, en los gases ideales, estas moléculas, según la teoría cinética, estas moléculas que están aquí dando vuelta, se movían y la energía cinética de estas moléculas tenía que ver con la velocidad. Y la cantidad de movimiento tenía que ver con la presión. Pero resulta que despreciaba la fuerza de atracción entre una y otra. Pero acá no ocurre eso en los gases reales. Hay que tener en cuenta la fuerza de atracción entre una molécula y la otra, que en algunos gases no es tan despreciable. Entonces, Van der Waals estudió esto y dijo que al término real hay que sumarle un coeficiente de presión que depende de un valor A. Primera constante de Van der Waals. Después, el volumen de las moléculas, hablábamos
del covolumen molecular entre el espacio entre una molécula y la otra, en los gases ideales no existe, no se tiene en cuenta el covolumen molecular. Sin embargo, en los gases reales hay que tenerlo en cuenta porque hay un volumen que se achica cuando las moléculas se juntan. Por lo tanto, hay un término, número de moles por B, y aparece una constante B que modifica el volumen total a un volumen real, porque el volumen de las moléculas no es despreciable. Básicamente, Van der Waals propone una ecuación, en vez de escribir P por B igual a R por T, propone una ecuación en función de la parte que modifica la presión en el gas y la parte que modifica el volumen con los dos coeficientes. P más A sobre N por B sobre B cuadrado, volumen menos B por N igual a NR por T. Una ecuación cúbica, esto es cúbico, porque B a la B sobre 2, B cuadrático, con un B arriba se transforma en una ecuación cúbica. ¿Qué tiene en cuenta Van der Waals? Entonces, las moléculas tienen un tamaño infinito e interaccionan con fuerzas de atracción y repulsión. Básicamente, esas son las dos cuestiones. Según Van der Waals, tomaba en cuenta dos coeficientes, el A y el B, que están tabulados, o salen de condiciones de temperatura y presión y temperatura crítica, y volumen crítico. Profe, disculpe. Sí. Buen día. ¿Por qué queda cúbico si el B cuadrado estaba abajo y el B que multiplica? B cuadrado y lo multiplico arriba por B menos B, que está sumando, y lo distribuyo término a término, me queda una ecuación cúbica. Pero no importa. Claro, pero el B cuadrado no estaba en la parte de abajo. Sí, pero después tengo que sacar como un denominador y se multiplica por un B arriba. Ah, perfecto, gracias. Sí, fíjate que acá este B se va multiplicando. Pero no importa. A ver, no veamos la parte polinómica de la ecuación. En realidad acá tengo que pensar que yo tengo una ecuación que tiene dos variables, el A y el B. El A, que es un coeficiente que tiene en cuenta las atracciones moleculares, y el B, que tiene en cuenta el covolumen molecular, el espacio que ocupa cada molécula. El A aumenta la presión, el B disminuye el volumen, básicamente así. Porque resulta que hay otras ecuaciones de distintos científicos que han estudiado que tienen más coeficientes, muchos coeficientes más. Hay hasta 5 coeficientes. Cada uno va corrigiendo algún error o algún detalle. Cada uno corrige algún detalle de eso. Por ejemplo, en gases reales, cuando decimos que, escribo aquí abajo, P por B igual a R por T, si yo paso el P por B de este lado y lo divido por el R por T, en gases ideales este cociente me da 1. Y se llama compresibilidad del gas, Z, compresibilidad. En el gas ideal la compresibilidad vale 1. Cuando estudio la presión y la temperatura, cuando estudio las distintas compresibilidades de presión, 1000 atmósferas, y hasta llegar a 2, entre 0 y 2, el 1 es el ideal. Por ejemplo, para el anhídrido carbónico, veo que primero tiene una gran disminución y después aumenta a medida que va aumentando la presión. Cosa que el gas ideal se comportaría siempre en una línea, es incompresible. Para arriba del 1, las desviaciones positivas con respecto al gas ideal se corrigen por las interacciones de la repulsión. O sea, se corrigen por el término A. Por la parte de abajo, las desviaciones son negativas. Tengo menor coeficiente de compresibilidad que el gas ideal. Por arriba tengo mayor coeficiente de compresibilidad que el gas ideal. Por debajo, que tengo un menor coeficiente de compresibilidad, las desviaciones se corrigen por las interacciones B con respecto al modelo ideal. Eso se queda así. Le erré.
el B va arriba y el A va abajo, pero bueno, así, sí, no importa. Aquí arriba corrige B. Y aquí abajo corrige A. Pero hay una cosa importante. El gas tiende a ser compresible. Por lo tanto, los modelos reales tienden a tener en cuenta los factores de compresibilidad. ¿Qué le pasa a un gas cuando se comprime? Cambia de estado, se licúa. Entonces va ocurriendo esto. En los gases reales, cuanto más, aquí tengo presión y aquí tengo volumen. Un diagrama de Kleiber. Cuando estoy bien arriba, bien alto, tengo aquí isotermas, que responden a la ley de P por B igual constante, a la ley de Boyle y Mariotte. Cuanto más lejos estoy de presión y volumen, más ideal se comportan los gases. Cuando voy acercándome por la T4 a una, voy acercándome estas isotermas, dejan de ser isoterma para tener una inflexión. En T4 tengo aquí una inflexión. Me acerco más y en la T3 tengo otra inflexión y esta temperatura se llama temperatura crítica porque es un punto de tangencia horizontal. Pero es una inflexión, no es un máximo. A partir de ahí, las isotermas que sigo marcando tienen una doble inflexión. A partir de acá tienen una doble inflexión. Y empiezan los gases a comprimirse cambiando de estado. Voy a tener fases líquidas sin más vapor y fases de vapor. Entonces, la ecuación P por B igual a RT tiene su validez como gas ideal en la parte alta, donde tengo presiones altas y volúmenes altos y donde no tengo cambio de estado. A medida que voy bajando en los cambios de estado, ya las ecuaciones del gas ideal ya no la puedo tener en cuenta y busco otras ecuaciones. La ecuación de Van der Waals tiene en cuenta estas transformaciones y tiene alguna validez cercana. ¿Qué le pasa a Juan Cruz Mondino? Dígame. Sí, profe, quería hacer una pregunta. Con respecto a, usted dice la presión alta y temperatura alta, el gas se empieza, o sea, se comporta como real, como gas ideal, ¿no es cierto? Los libros aparecen como en la presión baja y temperatura alta. ¿Por qué? ¿Qué tiene más prevalencia la temperatura que la presión? ¿O por qué sería? Los volúmenes. Vos pensé en esto, mirá, los resultados reales son los que te estoy marcando acá con el resultado experimental. El real es el experimental. Esta curva que yo dibujé es una presión alta y un volumen alto. Sí. Cuanto más bajo empiezo a bajar la presión, la curva empieza a tomar esta curva, temperatura crítica se llama, que es la curva de cambio de estado. Aquí, en este punto, tengo un punto donde instantáneamente el gas cambiaría de estado. Se llama punto triple. Coexisten la fase líquida, gaseosa y sólida. En el caso del agua es 0,01. La curva de Van der Waals es la que se refiere a esto. Despejo presión de la ecuación de Van der Waals y me queda R por T, volumen menos covolumen molecular, el B, A sobre B cuadrado sobre el volumen cuadrado. Fíjate que cuando hago las curvas, se parece mucho lo que dice Van der Waals con las curvas de presión y volumen a lo que es en realidad. ¿En dónde no tiene exactitud? Aquí adentro, que en la realidad son constantes. ¿Y por qué son constantes ahí? Porque hay un cambio de estado. Acá tengo una fase líquida que pasa a una fase gaseosa y en el medio tengo líquido más vapor. Es un sistema con dos fases. Entonces Van der Waals no lo tuvo en cuenta. No lo podía tener en cuenta con su ecuación. Le faltaban más términos, digamos. Pero, a ver, con estos términos nos alcanza a nosotros desde la termodinámica. Si alguien quiere estudiar más términos, puede buscar ahí más ecuaciones. Bridget-Bigman, alguna otra ecuación más que le va sumando coeficientes.
¿Qué pasa en las fases? Profe, perdón, yo tengo una consulta sobre el gráfico anterior, porque el gas, por ejemplo, no se licúa con altas presiones, por ejemplo, los tubos de Sí. oxígeno, pero ahí no estamos bajando sobre la... No, a 200 bar el gas permanece gaseoso, aún a temperaturas y a volúmenes bajos. Por eso es 200 bar. Cuando estoy por debajo de los 200 va cambiando de estado. El gas licuado de una garrafa no está a 200 bar. Ah, bien, bien, bien. Por eso se licúa. Bien, Fíjate. ok. Y después tengo otra consulta que es sobre la filmina anterior, no sé si la puedo poner un segundo. Usted nos mencionaba, perdón, la anterior, donde nos decían los coeficientes del B y del A, Sí. que arriba actuaba B y bueno, y por debajo de la línea de gas ideal actuaba A. Nosotros en la fórmula siempre vamos a considerar B y A, ¿no? Independientemente de si estamos a Cuando, a ver, presiones. no importa si estás arriba o abajo, es cierto eso, ¿sí? Ahora, yo estoy mostrando, a lo mejor ustedes nunca trabajen con ecuaciones reales, yo lo estoy mostrando desde la teoría, cómo es esto. Pero sí, cuando vos trabajes, vas a trabajar con este tipo de fórmulas. Bien, bien, bien. Sí, yo quería saber si había algún criterio, digamos, en base a ¿No? la presión o eso para elegirlo. Perfecto, gracias. Fíjate este ejemplo, fíjate esto. En los gases, en los líquidos, vapor de agua, ¿sí? Vapor de agua. El vapor de agua a altas presiones y altas temperaturas, aquí arriba se transforma, es un gas puramente gaseoso, que se puede considerar como gas ideal o perfecto. Cuando llego a este punto crítico, en las isotermas, aquí ocurren cosas, cambia de estado, ¿no? Isoterma crítica se llama, tiene una presión crítica, es única, esa presión es única para cada volumen crítico, ¿eh? Para cada volumen crítico, que lo tengo acá, volumen del punto crítico, y ocurre esto. A medida que la temperatura esta va descendiendo y la presión va descendiendo, llega un punto donde empieza, se llama punto de burbuja, es el primer punto de fase líquida que empieza a transformarse en vapor. Voy a otra temperatura, baja la presión, encuentro otro punto burbuja. Voy a otra fase líquida que baja la presión y encuentro otro punto burbuja. Otro punto donde empiezo a convertirme en fase líquido y vapor. La primera burbuja aparece, de vapor. A medida que yo le sigo dando temperatura a esto, a esta presión, no existe un aumento de energía interna en términos de aumentar la temperatura, sino que existe un aumento de energía interna para cambiar de fase. Entonces acá voy aumentando la cantidad de vapor que tengo. Por lo tanto, aumenta el título. El título es la cantidad de vapor que tengo, en términos de masa. Es el porcentaje de vapor en masa que tengo. Acá tengo X igual a 0, título igual a 0, hable guerrero, vamos. Levantó la mano Sánchez, ¿qué le pasó? Bueno, se llama título. X se llama título. El título va desde un título 0 hasta un título 1. O sea, todo líquido o todo vapor. 100% vapor, 0% vapor. El 0% vapor será la unión de todos los puntitos que están punto burbuja y es una curva de saturación de líquido. Un instante después, por temperatura, aumento de temperatura o aumento de presión, cambia de estado. Empieza a hacerse vapor. Cuando termina de vaporizarse todo a esta temperatura y presión, tengo el 100% de vapor, título X igual a 1, punto de rocío, todo vapor. A esta temperatura y a esta presión, dentro de la campana de Andrews, dentro de la curva de Andrews, todas las presiones y todas las temperaturas permanecen constantes, son una línea recta. Por fuera, no, ya empieza la curva temperatura a moverse, a hacer otra cosa. Porque son casi rectas, casi a volumen constante, las curvas de temperatura de la zona líquida, porque los líquidos son poco compresibles. Los factores de compresibilidad alfa de los líquidos son
muy pequeños, entonces el agua tiene poca compresibilidad, los aceites tienen poca compresibilidad, pero los gases tienen una compresibilidad que en estado líquido es baja, pero en estado alto, en estado de volúmenes grandes, son grandes, se expanden, son gases. Acá tengo otro punto que es de Rocío, punto x igual a 1. Si uno todos los puntos x igual a 1, encuentro una curva de saturación de vapor. Curva liquidus, la x igual a 0. Curva vapor, la x igual a 1. Por dentro, una mezcla de líquido más vapor, por fuera, solo vapor, y a alto, una fase gaseosa. Se llama vapor sobrecalentado. Entonces, los gases ideales están sobre esta fase gaseosa, y los gases reales, la curva de Andrews, de Van der Waals, que responde a las curvas de Andrews, están muy fácil por acá, fuera y dentro de la campana, pero dentro de la campana permanecen rectos, porque Van der Waals no tuvo en cuenta que el cambio de energía interna, y que ahora vamos a ver algo de energía interna, para transformarse en el cambio de estado, a presión y temperatura constante dentro de la campana. ¿Sí? A presión y a temperatura constante. Significa que existe una sola temperatura para una única presión, de saturación. ¿Sí? En Carlos Paz, a una atmósfera, la temperatura de ebullición es 94 grados. En Córdoba, la temperatura de ebullición es 98 a una atmósfera. Porque estamos más altos nosotros, perdemos. En Tanti, mucho menor, mucho más bajo, estamos a 700 metros. Bueno, de eso depende, presión y temperatura son únicos, ¿no? Así que cuando, en teoría, a una atmósfera de presión el agua hierve a 100 grados. O a 100 grados, la temperatura de 100 grados de saturación, tenemos una atmósfera de presión. ¿Y si fuera 200 grados? ¿Cuántas atmósferas tiene? Bueno, tengo que buscar, pero existe una única presión a 200 grados centígrados. ¿Qué le ocurre al radiador del agua? A la olla a presión. Las ollas a presión trabajan con presiones más altas que la atmosférica. Por lo tanto, los puntos de ebullición son más altos. Y son únicos. Si la presión es 1,5 atmósferas, la temperatura es 112 grados. Pero están 112 grados en fase líquida. ¿Se entiende? Está en fase líquida todavía. En el radiador del auto pasa lo mismo. Adentro del radiador está en fase líquida. Si yo tengo la duda, lo abro rápidamente y encuentro que se vaporiza instantáneamente y me quema. Lo mismo pasa con la olla a presión. La marmita. Abro rápidamente la olla a presión y adentro el agua sigue hirviendo. Primero se transforma en vapor instantáneamente hasta llegar a 100 grados. Y como el agua se entera de que está a 100 grados y una atmósfera, tiene que hervir el agua líquida. Porque la otra se vaporizó. Porque estaba a más atmósfera que la temperatura de 100 grados. Por lo tanto, se enteró de que a esa temperatura es vapor, no líquido. A ver, estaba a 1,5 en un recipiente encerrado, a volumen constante. La presión aumentó ahí adentro. Llegó a 1,5 atmósferas. A 1,5 atmósferas, 120 grados. Líquida. Porque a 1,5 atmósferas la presión de saturación es mayor. Entonces... Profe, Sí. por eso no hay que abrir la tapa del líquido refrigerante. Claro, por eso no hay que abrirlo. Punto Rocío es todo 100% vapor. Por eso no hay que abrirlo. Supongamos que la temperatura de saturación a 1,5 atmósferas es la temperatura de saturación, es la temperatura que empieza a convertirse en vapor. Supongamos que esa temperatura sea 120 grados centígrados a 1,5 atmósferas. ¿Sí? Entonces, si yo caliento a 1,5 atmósferas a 115 grados, está todavía líquido. ¿Sí? Está todavía líquido, no pasó la temperatura, la presión de saturación y la temperatura de saturación. No llegó a 120, sigue líquido. Yo lo abro, instantáneamente se entera de que está a una atmósfera, porque la presión bajó. ¿Y qué pasa a una atmósfera? Estoy a 120 grados, o a 115, estoy a 115 grados. A una atmósfera, ¿el agua cómo es? A una atmósfera. Gaseoso. Vapor. Entonces se vaporiza instantáneamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que coincide emparejar la temperatura con la presión. 100 grados, una atmósfera. Bajó a 100 grados, vaporizó hasta que consumió los 15 grados que le sobraban en términos de
de vapor. Los vaporizó. Cuando llegó a 100 grados, ¿qué le pasó? Se enteró de que a esa temperatura el agua hierve para cambiar de estado, a la presión de una atmósfera. Por eso veo burbujear el agua. Sigue vaporizándose, pero solo a 100 grados. Sigue caminando por el transcurso, los puntos de esta curva. Sigue vaporizándose a 100 grados y a una atmósfera, sin modificar ninguno de los dos. 100 grados, una atmósfera. Está interesante. Otra cuestión. Mientras que adentro de la campana es un sistema monoatómico, monofásico, solo necesito, porque es una mezcla de líquido vapor que coexisten, para saber el título, la cantidad de vapor que yo tengo, el título, o le dicen los españoles, le dicen calidad de vapor. El título es el porcentaje de vapor en masa de agua, en masa, no en volumen, sino en masa, sobre el porcentaje de masa total. O sea, masa de vapor más masa de líquido. Esto es un porcentaje. Acá tendré 0,10, acá tendré 20, acá tendré 80, acá tendré 90, acá tengo 100%. Entonces, ese porcentaje es bifásico, sí, pero es una sola, una mezcla. Son dos fases, líquido y vapor, pero mezclados. Ah, bueno, son sustancias, digamos, que agua. Es una sustancia, tal cual, a eso me refería. Por eso adentro necesito una sola variable para moverme. Yo tengo o presión o temperatura y con eso ya sé la cantidad. Uno me da el otro. La presión me da la temperatura de saturación o la temperatura me da la presión y yo puedo determinar el porcentaje de vapor que tengo, el título que tengo. Por fuera, cualquier punto fuera de la campana, necesito, y estoy haciendo mucha raya, necesito, para determinar las condiciones, al menos dos variables. Dos variables, porque en fase gaseosa necesito presión y temperatura, o temperatura y volumen, o presión y volumen, para determinar las condiciones de un punto, ¿no? Eso pasa con los gases reales. Es bifásico pero homogéneo, correcto, porque coexisten las dos fases instantáneamente como una mezcla, como una sola sustancia. Bien. Me voy más adelante de esto porque avanzo en esto. Así que el modelo ideal difiere del modelo real y de la ecuación de gases de P por B igual a nRT. Hago al revés, divido el volumen sobre el número de moles y me da el volumen molar, ese que decía Avogadro, 22,4 por litro. Entonces el P por B en términos de volumen molar dividido RT es 1 para el gas ideal. Aquí lo tengo bien graficadito en el 1. Para los gases reales, esta ecuación se transforma en un factor de compresibilidad y esta ecuación de estado P por B igual a ZR por T es una ecuación en términos de factor de compresibilidad. Varía el 1, 1.5, 1.3, hasta 2. No más de eso. Es decir, tiene corrección. Ese factor de compresibilidad es un parámetro que indica cuánto se desvía el gas del comportamiento real. No puede ser negativo. Sí, menor que 0, pero no negativo. Es 1 cuando se trata de un gas ideal. Es menor que 1 por las interacciones de atracción y es mayor que 1 cuando las interacciones de repulsión predominan. Así que ahí, con esta ecuación corregida de la ecuación de gases ideales, conozco la ecuación de gases reales a través del factor de compresibilidad. Y el factor de compresibilidad depende de la teoría de los estados. Dice que la presión reducida depende de la presión real sobre la presión crítica. La temperatura reducida, temperatura real sobre temperatura crítica. La temperatura crítica es el punto donde coexiste la fase líquida y gaseosa en términos de igualdad. Es decir, existe un único punto crítico, el punto triple del agua, 0.001 grados centígrados. Lo mismo pasa con el volumen molar reducido. Esta se llama teoría de los estados, porque las variables están relacionadas a las presiones críticas, a los volúmenes críticos y a las temperaturas críticas. Esa propiedad de reducida la utilizó Van der Waals por primera vez para darle los valores de Z acompañados por los estados de presión, volumen y temperatura. Bueno, teoría. No puede ser 0.
no puede llegar a ser 0. Puede ser 0,001, tender a 0, pero no llegar a 0. Bien, esto para hablar un poco de ecuaciones reales. Se podría hablar mucho más y hay más ecuación, pero en definitiva sabemos que cambia porque se tienen en cuenta las interacciones en cada una de las moléculas y se tienen en cuenta los espacios moleculares. ¿Por qué la Luna estaba tan grande y tan luminosa ayer y hoy? Fue una buena pregunta. Sí, no me acuerdo por qué. ¿Nadie sabe? A ver. ¿Qué pasó? Porque capaz que estábamos más cerca. Porque Profesor, el ¿se sábado... podría- ¿Por qué? No había menos densidad de aire, No, por lo tanto. No, una superluna es un momento en el cual la luna está más cerca de la Tierra de lo normal. no era superluna, pero realmente tenía algo que ver con el tema de su luminosidad. Estaba 30% más luminosa que otras lunas llenas. Pero no por la cuestión de luminosidad, no por la cuestión de estar más cerca o más lejos, sino porque es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Y dije equinoccio de primavera porque estoy dando vuelta con esto, ¿no? De que justo Semana Santa, Domingo de Ramos, cae en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Porque tiene mucho que ver con los meses lunares de la tradición judía. El Pesaj siempre cae la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Los equinoccios tienen igual noche que día. Es cuando el sol pasa perpendicular al ecuador. Y ocurre 2 veces por año. 21 de marzo, en realidad el 20 de marzo este año cayó, que cambia de estación, ¿no? El verano se convierte en otoño y en el hemisferio norte el invierno en primavera. Y después, el 23 de septiembre, cuando pasa al revés, ¿no? El invierno se convierte y los días tienen igual largo que la noche. ¿Sí? En cambio, el solsticio, tengo el día más largo y la noche más corta. Yo no tengo ningún grupo de WhatsApp, ¿por qué? No, está en Telegram nada más. Bueno, pero resulta que la luna se llama, no es una superluna, sino una luna de gusano, se llama. Porque en el hemisferio norte, cuando la Pascua cristiana o el Pesaj judío se convertía en la primer luna llena después del equinoccio de primavera, y esa primera luna llena tenía variación desde el 25 de marzo al 29 de abril, un día de esos en esa luna llena es Pascua, Domingo de Ramos, digamos. Siempre Domingo de Ramos tiene luna llena. Piénsenlo, siempre Domingo de Ramos tiene luna llena. Y se llama luna de gusano, porque en el hemisferio norte, cuando acordaron esto, porque fue un acuerdo. Che, ¿cuándo ponemos Pascua? Y la pongamos en el primer luna llena después del equinoccio de primavera. Dale, quedemos todos de acuerdo. ¿Cuándo fue eso? Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Constantino fue el emperador que hizo eso. Nada, historia, pero tiene que ver con el calendario lunar de los judíos, ¿no? Que por eso festejan el Cenar Pesaj, que empezó el sábado pasado, hasta el domingo que viene. Bien, porque ellos tienen calendario lunar. Nosotros no podíamos ser menos los cristianos, así que le pusimos también calendario lunar. Gauss hizo todo un bosquejo matemático, una fórmula, para poder encontrar cómo eran, cuándo caía Pascua, ¿no? Porque Pascua cae precisamente la primera luna llena después del equinoccio. Siempre, todos los años. Por eso nunca es fijo. ¿Se entiende, no? Cosas son. Astronómico, tiene mucho que ver con astronómico. Tiene mucho que ver con astronómico. Bueno, nada, podríamos seguir hablando de eso, que esa cultura general es interesante. O sea, es astronómico. El 21 de junio, además de ser el día que nació mi señora, se festeja, no siempre. Es el
el día más corto y la noche más larga. Es cuando los rayos le pegan perpendicular al trópico de Capricornio y el Sol está acá hasta punta y ahora empieza a volver para acá. Y hace cuando está acá abajo el día más largo, que llega al 21 de diciembre, algunas veces. Otras veces fue el 25 de diciembre, solsticio. Por eso Jesús nació en los solsticios, porque son hijos del Sol, los reyes del Sol. Esa es otra cuestión astronómica de por qué ponemos los reyes o los dioses cerca del Sol. Bien, nada, otra cuestión. Vamos a ver ahora a empezar a hablar de 3 principios en la termodinámica. 3 principios. Habíamos hablado alguna vez del principio 0, que hablaba de, claro, hicieron 3 principios y después se dieron cuenta que faltaba un principio. Y bueno, pongámosle el principio 0, ¿verdad? Si empezamos por el 1, el 2 y el 3, a este le llamamos principio 0. El principio 0 hablaba de que si yo tenía 2 cuerpos que tenían diferente temperatura, cuando esos cuerpos se tocaban, había transferencia de calor, de más cálido a más frío, hasta que se equilibraban las temperaturas. Entonces el principio 0 hablaba de un balance térmico, en un equilibrio termodinámico, y el equilibrio estaba dado en función de las temperaturas de los cuerpos. Eso decía el principio 0. Daba el puntapié inicial para uno de las variables termodinámicas por excelencia, la temperatura. Si no, siempre hablábamos y nadie sabía de qué pasaba con la temperatura. Sí, la teoría cinética de gases habla de la temperatura, los termómetros tienen variaciones de temperatura fundamentalmente. Aparte, los termómetros se basan en la propiedad de un fluido, ¿no? Mercurio, alcohol, depende de donde lo mire, y la propiedad de la expansión y la contracción de los gases, el termómetro de Kelvin, ¿no? Para poder definir distintos estados de 2 sustancias que tomo como referencia. Y ahí formo un escala termómetro. Pero eso es física. El primer principio de la termodinámica habla que existe una transformación directa entre calor y energía. Y que esa transformación directa entre calor y energía solamente la veo en el límite del sistema. Tengo el límite del sistema, la frontera del sistema, el medio ambiente que lo rodea, y el sistema es el lugar físico donde adentro tengo un gas, donde se transfiere calor y energía. Si en la transferencia entra calor, sale trabajo. Y si entra trabajo, como en una máquina térmica, entra trabajo, sale calor. Aquí tengo que poner trabajo. Trabajo. Menos mal que tengo pluma y borrador. Aquí tengo trabajo, una máquina térmica, un heladero. Saco calor del refrigerador. Entra trabajo, motor. Hace calor. Entonces, ese trabajo se conoce como trabajo de expansión, trabajo mecánico. ¿Sí? Yo caliento un recipiente que tenga un tapón y que tenga agua, al cabo de un tiempo se vaporizó y el tapón salió hacia arriba, porque aumentó de volumen. Acá hay un aumento de volumen. Ese aumento de volumen, debido al calor, produjo trabajo. Ese trabajo termodinámico siempre está en función de la variación de volumen. Así que, y es presión por la variación de volumen. Este es el trabajo termodinámico por excelencia. Si el sistema es abierto, como es un sistema abierto, que tiene un límite del sistema y ahí se intercambia trabajo y calor. Si el sistema está cerrado y no hay transferencia de masa, lo que varía es algo interior que produce la diferencia entre calor y trabajo, y se llama energía interna. La energía interna que va directamente al aumento o disminución de la energía que tienen propias moléculas. Y esta energía interna, según Joule, es función directamente de la temperatura absoluta. Joule dijo que la energía interna de un gas hace aumentar el estado de agregación de la materia, hace el cambio de estado. El líquido pasa a vapor, de vapor pasa a líquido, si le quito energía interna, de vibración de las moléculas, y tiene que ver fundamentalmente
con la temperatura. Entonces, si la temperatura es constante, la variación de energía interna es cero. Principios fundamentales. Primero, la energía interna es la diferencia que tengo entre calor y trabajo. Lo que me quedó adentro del sistema cuando yo le di calor. Le doy calor, saco trabajo. Le doy calor, saco trabajo. La diferencia entre calor y trabajo es lo que acumuló el sistema gaseoso en términos de energía interna. En términos de energía interna. Luego, a temperatura constante, no equilibrio ninguno. No hay aumento ni disminución de energía interna. Joule dijo entonces que la energía interna depende de la temperatura. Y cuando la temperatura es constante, la energía interna es cero. Bien. Entonces, se llama móvil perpetuo de primera especie. No hay ninguna máquina que produzca continuamente trabajo sin consumir una cantidad equivalente de energía, en forma de calor o de energía interna. Eso es el primer principio de la termodinámica. Tiene tres variables: energía interna, calor y trabajo, que se llaman energía de tránsito o en tránsito. Y esa energía interna, como depende del estado inicial y final, su diferencial, o la integral cerrada de su diferencial, es cero. Porque, como digo, es un diferencial exacto, ¿no? Es una... es una función potencial de un campo conservador, o conservativo. Tomá, análisis 2 barato, ¿eh? ¿Quién? Pero hay que entenderlo, ¿eh? La energía potencial también es un diferencial de un campo, un diferencial exacto de un campo. Por eso esa propiedad. Por otro lado, como la energía interna depende de los puntos inicial y final, no depende del camino. No nos metamos con la parte de análisis matemático. Entre paréntesis, doy análisis matemático. 2. Pero no nos metamos con la parte de análisis matemático. Pero el calor y el trabajo son funciones que dependen de la trayectoria. No es lo mismo un calor así que recto. El calor y el trabajo son las áreas que están bajo la curva y dependen de la trayectoria. Mientras que la energía interna no. Pero tiene otro problema la energía interna. Yo solamente puedo calcular la diferencia de energía interna. Como también puedo calcular la diferencia de potencial, voltio. ¿Sí? No sé, los 220 voltios que yo tengo en el enchufe, que ahora miro, puede ser uno 220 y el otro 0. Uno 880 y el otro 660. No sé, me da 220. Pero en realidad el potencial 0, ¿cuál es? El de la Tierra. Bueno, pero ¿cuánto es? 1000. Muy bien, 1000. Lo pongo como 0. Y el otro, 1220. ¿Sí? Porque depende de la diferencia de potencial. La energía interna le pasa lo mismo. Puedo solo medir lo que existe entre un punto y otro. Y esto lo demuestro. Si la energía interna... lo demuestro, pero tengo que borrar algo por eso, ¿no? Yo quiero ahora demostrar que la integral cerrada de la energía interna de un campo, es una función potencial de un campo conservativo. ¿Sí? Si quiero hacer green, esto me daría 0, ¿no? Porque cumple la condición de simetría. Pero bueno, me voy por la curva 1A, 2, B1. 1A, 2, B1. Y es lo mismo que poner de 1 a hasta 2, pero después restarle de 2 a B y a 1. Ahí haría una curva cerrada de trayectoria de dos curvas. Pero si voy de 1, ahora voy por otro lado. 1A, 2C1. Voy de 1A, 2C1. Voy por afuera. Y esta la descompongo en dos partes. 1A2, 1A2, más 2C1. Entonces estaría, pero como es lo mismo de ir 1A2 o ir 1BC1, le cambio de signo tanto a esta línea como a esta, y esto me da un integral cerrado. Sumo ambos miembros, y 1A2 menos 2B1 menos 1A2 más 2C1, me simplifico,
y me queda que la integral de 2b1 más la integral por la trayectoria 2c1 me da 0. Y, a ver, es cierto, si yo voy por la 2b1, por la 2b1, hago esto así, y voy por la 2c1, pero ahora hago esto, pero en sentido contrario, la diferencia de potencial entre estos dos puntos es igual, esto es igual a esto, las dos integrales son iguales, la integral cerrada me da 0. Está bien, la integral cerrada del diferencial de la energía interna es 0, porque además son puntos de campo conservador. Bueno, energía interna, muy buena propiedad. Energía interna. No mido una sola, sino que solamente puedo medir diferencias. ¿Y qué es la energía interna? Primero, en términos de unidad de calor, es una energía. Joule, no sé qué puse. Joule. Es energía. Kilocalorías, energía en términos de calor. Kilocalorías. Bien, kilocalorías. Tengo 3 modos de ver energía en el primer principio. Energía interna, trabajo y calor. Kilojoule, todos se miden en modos de medir energía. Kilojoule por kilo, me independizo de la masa. Kilojoule por metro cúbico, también, porque estoy en un sistema de volumen de control. Entonces, me independizo de los kilos. Kilómetro cúbico. Bien. El segundo principio de la termodinámica tiene que ver con un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Si yo puedo transformar un punto a otro, hago una transformación. Que era, habíamos dicho en la otra clase, que una transformación era un estado que pasaba de un estado de equilibrio por infinitos estados de equilibrio hasta llegar a otro estado de equilibrio. O al revés, de un estado de equilibrio hasta otros estados de equilibrio, del 1 al 2. Por una línea. Esa línea era sucesivos estados de equilibrio que se llamaba proceso o transformación. Ese proceso o transformación, si yo uno muchos, se transforman en un ciclo. Y además, eso que uno muchos son cerrados, es un ciclo. Dentro del ciclo, la energía se conserva y está disponible para poder utilizar. Dentro del ciclo, hay una cuestión que se llama la capacidad del sistema de convertir calor en trabajo. Entonces, el segundo principio habla de cómo evolucionan los ciclos para las configuraciones más probables de ese ciclo. Y puede decir que Carnot fue uno de los primeros que trató de ver esto. Los ciclos, lo único que hacen es sacar energía del foco caliente, nafta, dentro de un pistón, transformarlo en calor, esto se llama fuente, temperatura mayor, foco frío, temperatura menor, sumidero, y cuando pasa por el motor térmico, produce trabajo, perdiendo por el escape una cierta cantidad de calor que tira a la atmósfera, foco frío. Bueno, Carnot pensó, o esto también lo podemos ver como la caldera, el vapor que pasa por un pistón, la locomotora, pierde calor, pero hace trabajo. El trabajo que hace es la diferencia entre el calor suministrado menos el calor perdido. Y existe una parte de rendimiento que tiene que ver con el trabajo útil dividido el trabajo que se produce. Esto es rendimiento térmico. Este segundo principio habla de que no existe un móvil que se llamó móvil perpetuo de segunda especie, o una máquina que lo único que haga era sacar calor de una fuente cálida y transformar todo ese calor en trabajo, y no tirar nada a una fuente fría. Eso no existe. No puede hacer, esto se llamaba móvil perpetuo de segunda especie, porque la primera era el que convertía todo el calor en trabajo. Acá lo que hace es, saca calor de una fuente, la transforma en trabajo y no larga nada a una fuente fría. Eso no existe. Siempre tiene que haber una fuente fría que maneje. Pero bueno,
esto habla de la imposibilidad de existir la transformación de un ciclo a través de un trabajo, de un móvil, que lo único que haga era sacar calor de una fuente y transformarlo en trabajo. No existe ese ciclo. Sí existen otros ciclos. Por otro lado, el calor fluye de un punto cálido a un punto frío, y que tiene que haber siempre una diferencia de temperatura para que demos cuenta de una energía de calor que vaya de un punto al otro. Esto habla de segundo principio y de construir una máquina que Carnot hizo una máquina que se la conoce como ciclo Carnot, donde tiene desde la A a la B una a temperatura constante, una transformación a temperatura constante. De la B a la C, una transformación adiabática, a calor constante. De la C a la D, una transformación a temperatura constante. Y de la D a la A, otra transformación a calor constante. Es decir, que son 2 isotermas y 2 adiabáticas. Es una máquina ideal, una curva cerrada, que se llama ciclo Carnot. Carnot lo que pensó es que todo gas que evoluciona en estas 4 transformaciones, isoterma diabática, isoterma diabática, es una máquina ideal que produce el mayor rendimiento posible. Y lo demostró. ¿Sí? Y lo demostró. Quiere decir que no existe. Según Carnot, explicó el segundo principio de la termodinámica, dentro de este parámetro. No existe ninguna máquina que trabajando entre T1 y T2, fuente fría y fuente cálida, calor, frío, fuente, sumidero, no existe una máquina capaz de en un ciclo producir energía y que su rendimiento sea mayor que la misma máquina de Carnot puesta entre T1 y T2. Vamos de vuelta. Carnot hizo una máquina teórica, cíclica, que lo único que hacía era sacar calor de una fuente fría, de una fuente cálida, calor 1, y largar una parte de calor a una fuente fría, calor 2, a una temperatura 2. Sí, ya sé, le agregué esto de los calores, pero cada vez que lo vamos explicando hay que ir poniéndole más químico, que más. Hay que ir poniéndole más cuestiones para poder entenderlo también. Tengo T1, T2. Si yo pongo una máquina entre T1 y T2, va a tener un cierto rendimiento, sí, va a tener un cierto rendimiento térmico, que va a ser igual a 1 menos calor suministrado, calor perdido sobre calor suministrado. Estaba en la diapositiva anterior de donde sacaba esta fórmula. Pero ese es el rendimiento térmico. 1 menos algo, esto siempre es menor que 1. El rendimiento generalmente, a no ser que sea al revés, esto siempre es menor que 1. Si yo pongo una máquina que trabaje entre T1 y T2, Carnot me va a decir que tiene un rendimiento 0,50. Ahora pongo otra máquina entre T1 y T2, máquina de Piana. El rendimiento de la máquina de Piana siempre es menor al rendimiento de la máquina de Carnot, porque el ciclo Carnot es el que trabajando entre la temperatura T1 y T2 produce el máximo rendimiento. Es una máquina teórica y no puedo fabricar esa máquina. Pero seguro me da el máximo rendimiento. Porque todos los procesos son reversibles. No hay procesos en la naturaleza que sean reversibles. ¿Qué pasa si la máquina que yo pongo acá me da el mismo rendimiento Carnot? Entonces lo que hice fue una máquina de Carnot. La pensó toda. ¿Estaría mal o no? ¿Cómo? No estaría mal. Sería una máquina Carnot. Carnot dijo, todas las máquinas tienen menor rendimiento que la mía, o si alguien la fabrica, es la máquina mía, que yo no la hice, porque es teórica mi máquina. Claro, o sea, no podría ser en la realidad, físicamente. No sé, nadie la fabricó todavía, porque todas las máquinas tienen menor rendimiento que la Carnot. Si tienen menor rendimiento que la Carnot, que la máquina de Carnot, significa que son máquinas irreversibles. Entonces los procesos
de irreversibilidad no se puede fabricar porque no hay procesos reversibles puros. Significa que en la realidad la máquina Carnot es la máquina que mayor rendimiento tiene, trabajando entre T1 y T2. Y su rendimiento hizo otra cosa, Carnot. No sé si la diapositiva siguiente está, pero su rendimiento está en función de las temperaturas. Esto es fundamental para Carnot. El rendimiento térmico no depende de la máquina que yo ponga entre T1 y T2, tampoco depende del gas que evoluciona, ni el ciclo que tiene la máquina esa. Así que un ciclo Otto, diésel, un ciclo de refrigeración, un Rankine, un Brayton, le da lo mismo a Carnot. Carnot hizo una máquina tan ideal que lo que pone entre medio de T1 y T2, el rendimiento está en función de las temperaturas y no del gas que evoluciona, o de la nafta, o de la gasolina que evoluciona, o del diésel. Solamente, ni tampoco de la máquina. Sí, mientras mayor la diferencia de temperatura, mayor rendimiento. Estamos totalmente de acuerdo. Pero tenemos limitaciones mecánicas para trabajar con temperaturas mayores de las que se funde el hierro. Digo, pues si las máquinas son de hierro. Pero bueno, el segundo principio habla del rendimiento que experimenta una máquina, en términos de lo que decía Carnot. Y el rendimiento, perdón, profe, ¿y el rendimiento en qué valor suele estar? ¿El 50%? Mira, yo te lo digo así, el calor es la forma de energía más desordenada que existe en la naturaleza. De hecho, cuando le saco calor, vuelve a tener más desorden que el que tenía antes. Y ese rendimiento, como es energía desordenada, es muy difícil de sacar. Los primeros motores diésel, Otto, que fueron allá por 1860, tenían un rendimiento del 10, del 15, del 20 y empezaron a subir, ¿no? Pero no más de eso. Hoy tenemos rendimiento del 40, 50% con turbos, etc. Pero no llegan a mayores rendimientos, pero de cualquier manera son muy buenos rendimientos. 33% es la estación que la central térmica no es Guzmán, es la que está ahí a la vuelta de la facultad yendo para Barrio Libertador, para Villa Libertador. Bueno, por la circunvalación nueva, antes de doblar a la izquierda para la tecnológica, ahí hay una central térmica. Bazán. La Bazán. Bazán. ¿Sabés quién era Guzmán? Un profesor de termodinámica, por eso siempre lo confundo. Bueno, Bazán. Y Bazán, un profesor de ciencia. También. Bueno, fíjate entonces que... Profesor, ¿puede explicar el ciclo Carnot A, B, C y D relacionado con el ciclo Otto? Porque no me queda claro cómo sería el paso de A a B y de B a C como un ciclo normal. Bien. ¿Se puede? Acá tengo, escuchame, acá tengo un pistón que lo voy a hacer variar desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Voy a tomar aire desde acá y lo voy a aspirar bajo el pistón. ¿Sí? El pistón va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir. 4 tiempos. 4 veces el pistón baja en 2 vueltas. ¿Sí? Cuando llego acá, este es el primer ciclo que hace Carnot. Comprime adiabáticamente. ¿Está bien? Acá, ¿cómo es? El ciclo Otto, ¿qué hace? Comprime adiabáticamente. Ahora hay un aporte de calor. Ese aporte de calor en el ciclo diésel es a presión constante. En el diésel, dije, ¿eh? En el Otto es a volumen constante. Sube hasta acá. Pero después, sea volumen o a presión constante, Carnot, ¿cómo lo tiene? A esto, isotérmicamente. Ahora, ¿qué hace Carnot otra vez? Si fuera Carnot hace una expansión adiabática. Bueno, el ciclo diésel, donde estoy parado, hace también una expansión adiabática. El pistón baja y produce su trabajo. ¿Qué hace el ciclo Otto? También una expansión adiabática. Y continúa hasta acá, hasta el punto muerto inferior. Pero nada más que parte de temperatura más alta. Después, acá se abre la válvula de escape y a volumen constante
pierdo calor, tanto en el otro como en el diésel. Y después hay un barrido de gases. Perfecto. ¿Qué hace Carnot? Este ciclo lo transforma en una isoterma también. Por eso Carnot hace, comprime isotérmicamente, adiabática, isotérmica. Esta es adiabática y esta expansión también es adiabática. Esto es isotérmico y esto es isotérmico. Están los cuatro, sí. Casi pico. Bueno, el principio de termodinámica de Carnot habla de esto. Temperatura 1 menos T2, o sea, esto me queda 1 menos T2 sobre T1, ¿no? Cuando despejo un poquito ahí T2. T2 sobre T1. Pero ahora, como decíamos que los procesos son reversibles y irreversibles, el tercer principio de la termodinámica introduce una función más. Una función. Así como el primer principio introducía la función energía interna, este principio introduce algo que se llama entropía y que habla o determina el grado de desorden que hay en la naturaleza y sobre todo en los sistemas calóricos. La entropía también es un proceso que mide variación. Por lo tanto, el diferencial de entropía es un diferencial exacto y es una integral cerrada, me da 0. Y hay algo mal ahí, porque si hablo que es un diferencial exacto, tengo que ponerle la D de diferencial, no el jacobiano de diferencial. Era otra cosa. El menor desorden se produce cuando tengo algo equilibrado en el calor, un calor ordenado, digamos. Pero del calor ordenado a una transformación, la naturaleza hace un proceso posible. El proceso posible es irreversible, va a un mayor desorden energético. El mayor desorden aumenta en el proceso irreversible el desorden molecular y aumenta la entropía. Al revés, de un mayor desorden a un menor desorden, no ocurren los principios en la naturaleza, no ocurren las transformaciones. Entonces, los sistemas van a un mayor desorden molecular, a un mayor desorden energético. Por eso es un proceso irreversible. La entropía total aumenta, es mayor que 0. Siempre la entropía aumenta. Es 0 cuando el proceso es reversible. ¿Cuándo es un proceso reversible? Cuando es teórico. Si no, en la realidad los procesos pasan a ser siempre a entropía creciente, siempre a mayor desorden, siempre a mayor desorden molecular, a mayor desorden calórico, a mayor desorden energético. Y como la energía, como la entropía, es una función de estado, igual que la energía interna, igual que la entalpía H es el otro gran jugador de estas tres variables energéticas que miden funciones de estado. Entalpía, entropía y energía interna. Pero hoy hablamos de la energía interna. Hoy hablamos de la entropía como una función de estado. Si es 0, el sistema está en equilibrio. Si es mayor que 0, está desequilibrado. Pasa un proceso irreversible. Y cuando es 0, el proceso es reversible, está equilibrado. El tercer principio de la termodinámica habla de la entropía. Los sistemas tienden a variaciones de entropía creciente. Eso es el grado del desorden molecular de un sistema. Bueno, la idea era hasta acá. Todavía estamos hablando de generalidades. ¿Cómo la ven hasta ahora? De a uno. Bien. Muy tranqui. Yo por ahora. vi Sí, un Mateo. video en el que hablaban sobre la entropía como una cuestión probabilística. Es la primera vez que la ciencia y la probabilidad, como dos ramas, se unen porque, según lo que tengo entendido,
y la entropía está relacionada con la probabilidad porque un sistema, como una probabilidad del 100% a transformarse a un nivel distinto del que estaba en un principio. Por ejemplo, si hay 4 átomos en un vaso y destapas el vaso, es mucho más probable que esos 4 átomos salgan del vaso o salgan un par del vaso y queden los 4. Y por eso existe entropía, que sería como un desorden que es muy probable. Por ejemplo, la entropía en términos probabilísticos habla de la posibilidad y del proceso imposible, o de los procesos poco probables. Por ejemplo, viste que yo puse la palabra ahí, posible y poco posible. La entropía habla también, cuando hablas de termodinámica cuántica, de la probabilidad de que un cubito de hielo tirado adentro de un vaso de coca con ¿cómo se llama esto? Con Fernet, congele el Fernet. Bueno, existe una probabilidad de que eso pueda ocurrir. Por eso hay que probar muchas veces y repetir la experiencia. A lo mejor en algún momento logra el cubito de hielo congelar el vaso de líquido. Pero eso no ocurre, porque el calor fluye en un solo sentido, en la termodinámica mecánica, en la técnica, termodinámica técnica. Cuando hablas de la termodinámica cuántica, existen probabilidades de que ocurran esos fenómenos. Entonces ahí movilizás la parte probabilística de que pueda ocurrir el evento o no. ¿Realmente hay probabilidad o sí que hay probabilidad porque quedaría infinitas veces de probar, digamos? ¿Hay probabilidad? ¿Ya ocurrió? No. Digamos, ocurrió. No. ¿Hay probabilidad? No. A nivel tierra no. A nivel tierra no, porque las leyes que rigen ahí son técnicas, a no ser en máquinas especiales. ¿Cómo se llama la película esa que habla de la termodinámica, que es un tipo que va explicando distintos fenómenos, que es una tipo de película? La teoría de la termodinámica está en Netflix. Sí. ¿La que habla del amor? Sí. Bueno, esa película habla de esta parte de la termodinámica, en términos de termodinámica cuántica, de probabilística, ¿no? Profe, Sí. ¿Carnot lo hizo en la termodinámica cuántica? No, él no sabía nada de valores cuánticos ni determinísticos de la física cuántica. Él pensó, puramente de teórica, matemática, digamos. Lo que él pensó fue una máquina que desarrollara el máximo rendimiento, un ciclo que desarrollara el máximo rendimiento. Y después, cada una de las transformaciones que tenía, la tenía que llevar a una máquina, a una parte de una máquina, al cilindro, al compresor, a la cámara de combustión. Tenía que hacer algo físico, no lo pudo hacer. Entonces, Rankine, Stirling, los primeros motores, el motor Stirling, un motor de 4 tiempos muy similar a Carnot, pero bueno, no era Carnot, no sacaba los mismos ciclos. Las centrales térmicas tienen ciclos Rankine, que son parecidos a Carnot. Pero bueno, Rankine tiene dos adiabáticas también, una isotérmica y una a volumen constante. Pero se van pareciendo a los ciclos, porque cada una de esas transformaciones es una parte de la máquina. ¿Sí? El calentamiento de agua es a presión constante. Entonces no es isotérmico, sino es isobárico. Pero es un elemento de máquina físico donde se hace. Carnot no pudo hacer ningún elemento de máquina porque no pudo desarrollar la máquina. Entonces Stirling, el Rankine fueron los primeros. Rankine es el ciclo de una central térmica. Buenísimo. De vapor de agua. Y después aparecieron Otto y ciclo Otto, ciclo diésel y ciclo mixto, que se llama, el que se usa ahora en los motores de combustión, el ciclo Sabaté. Son los motores diésel ligeros, que se llaman, o los que tienen multipunto injection, todo eso son ciclos Sabaté. Son una mezcla entre diésel y ciclo para máquinas rápidas. Bueno, hicieron motor de combustión interna para calle. Si no, estaba el ciclo Stirling y el Rankine, que funcionaba muy bien. Siguen funcionando muy bien. Las centrales térmicas son Rankine. Brayton para la turbina de gas o de los aviones, ¿no?
turbina de gas, una central térmica quietita, turbina de aviones, la que se mueve arriba. Bueno chicos, los dejo por hoy. Descansen, sigan, buena semana. Profe, ¿puede subir usted los PowerPoint? El Power de la semana pasada lo subí hoy. Lo subí todo. El de ahora lo subo mañana en la mañana. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Felices Pascuas. Sí, Para ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Suerte. Nada, un profe. Chao, profe. Chao, felicidades. Felices Pascuas.